El silencio de la noche en la pequeña finca parecía pesado, casi sofocante. El leve sonido del respirar de Estrella, mi yegua, era lo único que rompía esa calma incómoda. Yo estaba de pie frente a Martín, a tan solo unos centímetros de él. Sentía su mirada fija en mí, intensa, como si intentara descifrar los secretos que nunca había confesado. Su mano cálida sujetaba la mía, no con fuerza, sino con una insistencia que me desconcertaba. Detrás de nosotros, el ruido seco de una puerta cerrándose en la casa me heló la sangre. Santiago había vuelto. Mi corazón latía desbocado, y aunque quería soltarme, algo en mí parecía resistirse. Finalmente retiré mi mano con un gesto rápido, evitando mirarlo directamente. Me giré hacia Estrella, buscando refugio en el suave contacto de su lomo. Si tan solo esto pudiera detenerse, pensé, mientras el eco de mis pasos al salir de la caballeriza se mezclaba con el murmullo de la brisa. Los días en la finca solían seguir un ritmo constante, casi monótono. Las mañanas comenzaban temprano, con Santiago revisando los corrales y yo llevando a Estrella al río cercano para que bebiera y pastara. Él era un hombre práctico, siempre concentrado en las tareas del día, en cómo mejorar el rendimiento del pequeño huerto o en qué parte del establo necesitaba reparaciones. Nuestra relación era tranquila, pero yo sentía que algo faltaba. Había noches en las que él llegaba agotado, murmuraba un par de palabras sobre el trabajo y caía rendido en la cama, mientras yo me quedaba mirando el techo, sintiendo cómo el vacío dentro de mí se hacía más grande. Hablaba con Estrella como si ella pudiera entenderme. ¿Qué me pasa? Zrenia preguntaba mientras le acariciaba la crin. La yegua movía la cabeza ligeramente, como si quisiera responderme. Había algo en su mirada que me hacía sentir comprendida, aunque fuera solo por un instante. Todo cambió el día que Martín llegó. La camioneta roja levantó una nube de polvo cuando se detuvo frente a la casa. Bajó con su sonrisa característica y ese aire despreocupado que siempre lo había distinguido de su hermano. ¿No vas a darme un abrazo, cuñada? Swingió con tono jovial mientras abría los brazos. Su llegada trajo consigo una energía distinta, casi electrizante. Desde el principio, Martín se mostró atento. No era como Santiago, cuya manera de demostrar afecto era arreglar la cerca rota o asegurarme que el techo del granero no tenía goteras. Martín, en cambio, notaba pequeños detalles, cómo me recogía el cabello, el color del vestido que llevaba o incluso la forma en que hablaba con Estrella. Siempre supe que esta yegua era especial, pero contigo se vuelve aún más, comentó un día mientras me observaba cepillarla. Su voz tenía un matiz que no podía ignorar. Al principio pensé que solo era su manera de ser, esa naturalidad que siempre lo hacía destacar en cualquier lugar. Pero con el tiempo, empecé a notar gestos que iban más allá de la cortesía. Su mirada aligerando un segundo más de lo necesario. La forma en que se ofrecía a ayudarme con tareas que no eran suyas. Incluso cómo buscaba excusas para quedarse cerca de mí cuando Santiago no estaba. Por supuesto, no pasó desapercibido para Santiago. Aunque no dijo nada, noté cómo lo observaba a veces, con una mezcla de curiosidad y ligera desconfianza. Por las noches, cuando cenábamos juntos, el ambiente se volvía extraño, como si las palabras no dichas llenaran el espacio entre nosotros. Esa noche, después de que todos se habían retirado, llevé a Estrella al establo para asegurarme de que estuviera cómoda. Martín apareció de repente, sosteniendo una linterna. No quería asustarte, dijo con una sonrisa. Su presencia llenó el espacio de una forma que me inquietaba y me atraía al mismo tiempo. Me quedé inmóvil mientras él daba un paso hacia mí, demasiado cerca. Su mano rozó la mía, y en ese momento supe que algo dentro de mí había cambiado, aunque aún no entendía qué. Me fui a la cama esa noche con el corazón agitado, incapaz de borrar de mi mente lo que acababa de pasar. Estrella relinchó suavemente desde el establo, como si intuyera el caos que se estaba gestando en mi interior. A la mañana siguiente, todo parecía seguir como de costumbre. Santiago ya estaba despierto, recogiendo herramientas para trabajar en el campo. Yo, como siempre, llevé a Estrella a pasear. Su resoplido tranquilo y el ritmo de sus pasos me daban una extraña calma, pero dentro de mí sabía que algo había cambiado.
El recuerdo de la noche anterior seguía grabado en mi mente. Cuando regresé, Martín estaba apoyado contra la puerta de la caballeriza, con esa sonrisa desenfadada que parecía iluminar todo a su alrededor. Estrella parece ser más que una yegua para ti, dijo, mientras me ayudaba a desatar las riendas. Casi diría que sabe todos tus secretos. Me reí por compromiso, aunque su comentario me dejó pensando. ¿Era tan evidente mi conexión con ella? Martín empezó a pasar más tiempo en la finca, ayudando con las tareas. No era extraño verlo alimentando a los caballos o reparando alguna cerca, pero siempre encontraba una excusa para quedarse cerca de mí. Una tarde, mientras cepillaba la crin de Estrella, lo vi observándome desde la puerta. Su mirada era distinta, casi como si viera algo en mí que ni yo misma podía reconocer. Siempre he admirado cómo te mueves alrededor de los caballos, dijo de repente, acercándose. Eres como parte de ellos, tan tranquila, tan natural. Su voz tenía un tono que me hizo estremecer. Quise decir algo, cualquier cosa, pero el nudo en mi garganta me lo impidió. Estrella agitó la cabeza, como si sintiera la tensión en el aire. Días después, al caer la tarde, Martín apareció en la caballeriza mientras yo preparaba el heno para los caballos. Su presencia llenó el espacio de inmediato. ¿No te cansas nunca de cuidar de ellos?, preguntó, mientras se apoyaba en una de las vigas de madera. A veces pienso que les das más atención que a ti misma. Su comentario me sorprendió. Era cierto, aunque nunca lo había admitido en voz alta. Sin saber por qué, empecé a hablarle de mis sueños, de las cosas que quería hacer antes de casarme, antes de que la rutina me atrapara. Martín escuchaba en silencio, sin interrumpirme, con una atención que me desarmaba. No estaba acostumbrada a eso. Santiago, aunque me amaba, rara vez me preguntaba cómo me sentía o qué pensaba. De repente, Martín se acercó y puso su mano sobre la mía. Inés, no tienes que cargar todo sola, dijo suavemente. Sentí un calor subir por mi brazo, una sensación que me confundía y me atraía al mismo tiempo. Sin darme cuenta, me incliné ligeramente hacia él, y entonces ocurrió. Un beso rápido, casi como un susurro. Mis labios rozaron los suyos, y en ese instante el mundo pareció detenerse. Me separé de golpe, retrocediendo unos pasos. Esto no debería haber pasado, murmuré, incapaz de mirarlo a los ojos. Martín no dijo nada, pero su mirada hablaba por él. No se arrepentía. Salí de la caballeriza con el corazón desbocado, sintiéndome a la vez culpable y viva como hacía años no me sentía. Esa noche llevé a Estrella al río. Mientras la veía beber, susurré. Fue solo un momento de debilidad. Pero mi voz temblaba, traicionándome. La verdad era que no sabía si quería que fuera solo un momento o el inicio de algo más. Estrella levantó la cabeza y me miró con esos ojos tranquilos, como si supiera más de lo que podía decir. Habían pasado unos días desde aquel beso en la caballeriza, pero la sensación de los labios de Martín sobre los míos seguía persiguiéndome. Intenté convencerme de que todo había sido un error, un momento de debilidad que no debía repetirse. Sin embargo, cada vez que lo veía, el mundo a mi alrededor parecía detenerse. Intentaba evitarlo, mantenerme ocupada con las tareas de la finca, pero era inútil. Él siempre encontraba una excusa para aparecer. En esos momentos, nuestros ojos se cruzaban, y aunque ninguno decía nada, las miradas lo decían todo. Una mezcla de culpa y deseo se instalaba entre nosotros, haciéndome sentir como si caminara sobre una cuerda floja. Sabía que debía mantener la distancia, pero cuanto más lo intentaba, más intensa se volvía la conexión entre nosotros. Y lo peor era que Santiago parecía darse cuenta de algo. No lo mencionaba directamente, pero había algo en su forma de mirarme que delataba sus dudas. Una noche, mientras cenábamos, rompió el silencio. Inés, te noto cansada. Quizás deberíamos tomarnos un día para salir, alejarnos un poco de todo esto. Su propuesta me tomó por sorpresa, pero asentí, agradecida por la oportunidad de romper con la rutina. Martín, que estaba sentado a nuestro lado, intervino con una sonrisa. Podría acompañarlos.
Siempre hace falta alguien que cargue las cosas pesadas, ¿no? Santiago, sin sospechar nada, aceptó de inmediato. Yo, en cambio, sentí una mezcla de anticipación y nerviosismo. Sabía que estar cerca de Martín durante todo un día solo aumentaría la tensión que ya estaba a punto de desbordarse. Al día siguiente, nos subimos a la camioneta. Santiago se sentó al volante mientras Martín y yo compartíamos el asiento trasero. Intenté mantenerme ocupada mirando por la ventana, pero la proximidad de Martín era imposible de ignorar. En el camino, Santiago empezó a hablar sobre los trabajos pendientes en la finca, los planes para expandir el huerto y otros temas prácticos que llenaban su mente. Martín, en cambio, parecía más interesado en mí. ¿Qué música escuchabas antes de venir aquí? Zrenia me preguntó de repente, rompiendo mi intento de evitar el contacto visual. La pregunta me descolocó, pero no pude evitar sonreír al recordar los discos que solía coleccionar cuando era más joven. De todo un poco, pero siempre tenía un lugar especial para el flamenco y el jazz. Respondí. Martín asintió, con una chispa de curiosidad en los ojos. Nunca lo habría imaginado. Tienes buen gusto, dijo con una sonrisa que me hizo sonrojar. La conversación fluyó con naturalidad. Hablamos de películas, libros y sueños que nunca había compartido con Santiago. Él, mientras tanto, seguía concentrado en la carretera, ajeno al mundo que se estaba creando entre su hermano y yo. Era imposible no notar la diferencia entre ellos. Mientras Santiago estaba siempre enfocado en lo práctico, Martín tenía una forma de ver la vida que me hacía sentir ligera, como si todo fuera posible. Cuando llegamos al mercado del pueblo, la tensión entre Martín y yo había crecido tanto que apenas podía concentrarme en lo que hacía. Mientras Santiago negociaba precios con los comerciantes, Martín se ofreció a ayudarme a cargar unas bolsas. En un momento nuestras manos se rozaron, y fue como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. Nos miramos durante un segundo que pareció eterno, hasta que la voz de Santiago nos devolvió a la realidad. El camino de regreso fue más silencioso. Santiago hablaba de los planes para el próximo mes, pero yo apenas lo escuchaba. Mi mente estaba en otro lugar, atrapada entre el deseo y la culpa. Cuando finalmente llegamos a la finca, me apresuré a ir a la caballeriza. Necesitaba estar con Estrella, sentir su presencia para calmar el caos en mi interior. Estrella relinchó suavemente cuando entré, como si supiera que la necesitaba. Me acerqué a ella, abrazándola como si fuera mi única salvación. ¿Qué estoy haciendo, Estrella? Zrenia murmuré contra su cuello. La yegua inclinó la cabeza. Sus grandes ojos oscuros parecían reflejar mi propia confusión. Su presencia era un recordatorio de quién era yo antes de que todo esto comenzara, de la libertad que había dejado atrás. Esa noche, mientras cepillaba su crin, me di cuenta de que Estrella no era solo una yegua para mí. Era un símbolo de todo lo que anhelaba. Libertad, pasión, algo que me hiciera sentir viva de nuevo. Pero también era un recordatorio de lo que estaba a punto de perder. Sabía que no podía seguir así, pero el pensamiento de alejarme de Martín me parecía imposible. El silencio de la noche se rompió con el sonido de los cascos de Estrella golpeando suavemente el suelo. Me quedé allí, en la caballeriza, intentando encontrar una respuesta, mientras la tensión entre lo que quería y lo que debía hacer crecía con cada latido de mi corazón. La noche caía lentamente sobre la finca, envolviendo todo en una calma que parecía demasiado pesada para mi corazón. Después de la cena, me refugié en la caballeriza con Estrella, como hacía últimamente para encontrar un poco de paz. La yegua parecía entenderme mejor que nadie, y su respiración lenta y constante era un bálsamo para mis pensamientos inquietos. Mientras le preparaba la cama de paja, oí unos pasos detrás de mí. Me giré y vi a Martín entrando con una linterna en la mano. Solo vine a asegurarme de que todo estuviera en orden, dijo, pero su tono era más suave de lo habitual. Sentí cómo mi cuerpo se tensaba. Su presencia tenía el poder de desarmarme en cuestión de segundos. No hace falta, yo puedo con esto, respondí, intentando sonar firme. Pero él no se fue. En lugar de eso, se acercó a Estrella y empezó a acariciarle el cuello. Es curioso cómo siempre terminas aquí con ella, dijo después de unos segundos de silencio. Es como si esta yegua fuera tu refugio.
Su comentario era simple, pero había algo en su voz que me hacía sentir vulnerable. Estrella es diferente. Es lo único que me hace sentir que aún hay algo mío en este lugar, respondí, sorprendida por lo sincera que sonaba mi propia voz. ¿Y qué hay de ti, Inés? Zrenia preguntó Martín, girándose para mirarme directamente. ¿Qué te hace sentir viva? Porque no parece que sea esta vida. Sus palabras cayeron sobre mí como una tormenta inesperada. Era una pregunta que había evitado hacerme durante años, y ahora estaba allí, mirándome a los ojos, esperando una respuesta. No sé, murmuré, sintiendo cómo mi garganta se cerraba. No sé quién soy ahora. Mis palabras flotaron en el aire, cargadas de una verdad que me asustaba admitir. Martín dio un paso más hacia mí, y antes de que pudiera detenerlo, su mano rozó la mía. Yo sí sé quién eres, dijo en un susurro. Eres alguien que merece ser feliz. Quise retroceder, poner distancia entre nosotros, pero no lo hice. Su cercanía me atrapaba como un imán. Esto está mal, Martín, dije, aunque mi voz no sonaba convencida ni para mí misma. Lo sé, respondió, y aún así no se apartó. Antes de que pudiera pensar, sus labios buscaron los míos. Esta vez no fue un beso furtivo ni impulsivo. Fue lento, profundo, lleno de una intensidad que me dejó sin aliento. Mi mente gritaba que debía detenerlo, pero mi cuerpo no respondió. Cuando finalmente nos separamos, mi corazón latía con fuerza y mi mente era un caos. No puedo hacer esto, susurré, apartándome. No puedo. Martín no intentó detenerme, pero sus ojos me siguieron mientras salía apresuradamente de la caballeriza. Sentía que el aire me faltaba, y no sabía si era por la culpa o por el deseo que me consumía. A la mañana siguiente, evité a Santiago a toda costa. No podía mirarlo a los ojos sin sentir que él podía leer lo que había ocurrido la noche anterior. Durante el desayuno, apenas hablé, y mis respuestas eran breves, casi mecánicas. Santiago me miró en silencio, pero no dijo nada. Sin embargo, su forma de observarme, como si intentara entender qué estaba pasando, me ponía aún más nerviosa. Más tarde, me dirigí al río con Estrella, buscando un escape de mis propios pensamientos. Mientras la veía beber agua, acaricié su crin y dejé que mis emociones se desbordaran. ¿Qué estoy haciendo, Estrella? Zrenia baja, sintiendo las lágrimas acumulándose en mis ojos. No sé quién soy. No sé qué quiero. La yegua giró la cabeza hacia mí, como si intentara consolarme, y en ese momento sentí una mezcla de alivio y desesperación. Esa noche, mientras Santiago se preparaba para acostarse, intentó acercarse a mí. Colocó su mano sobre mi hombro con un gesto de cariño, pero mi reacción fue instintiva. Me aparté ligeramente. No pasó desapercibido. Él me miró con una mezcla de confusión y tristeza, pero no dijo nada. Simplemente apagó la lámpara de la mesita de noche y se acostó en silencio. Yo, en cambio, me quedé despierta, mirando el techo, con la mente atormentada por lo que había ocurrido. Días después, noté que Santiago me observaba más de lo habitual. Había algo en su mirada, una especie de sospecha que no podía ignorar. Una tarde, mientras salía de la caballeriza, lo vi de pie cerca de la casa, con los brazos cruzados y los ojos fijos en mí. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Sabía que algo no estaba bien. Y aunque quería explicar, aclarar que todo estaba bajo control, sabía que sería una mentira. Porque la verdad era que yo tampoco sabía cómo detener lo que estaba ocurriendo. El peso de mis decisiones empezaba a hacerse insoportable, y la única que parecía entenderlo era Estrella. Su presencia se había convertido en mi único consuelo, el único lugar donde podía dejar de fingir. Pero incluso allí, en la caballeriza, sentía que el tiempo se estaba agotando, que las fronteras que alguna vez parecían tan claras ahora eran irreconocibles. El aire durante el almuerzo era denso, cargado de algo que no podía describirse con palabras. Santiago hablaba sobre los trabajos pendientes en la finca, mientras yo intentaba concentrarme en mi plato. Pero mis ojos, traicioneros, buscaban los de Martín sin querer. Era un simple cruce de miradas, apenas un segundo, pero lo suficiente para encender una chispa en un ambiente ya tenso.
Sentí como Santiago hacía una pausa en su discurso, y al levantar la vista, me di cuenta de que nos estaba observando. Su mirada era inquisitiva, como si tratara de encajar piezas en un rompecabezas que no entendía del todo. Mi pecho se llenó de un miedo helado. Martín, por su parte, parecía completamente tranquilo, como si nada hubiera pasado. Esa calma suya, que tanto me atraía, ahora se sentía como un riesgo constante. Esa misma tarde, después de terminar mis tareas en el huerto, llevé a Estrella a la caballeriza para prepararla para la noche. El sol ya comenzaba a ponerse, bañando la finca con una luz dorada. Mientras le acariciaba el cuello, oí pasos detrás de mí. No tuve que girarme para saber quién era. Martín siempre tenía una manera particular de hacerse notar, como si el aire cambiara cuando él estaba cerca. ¿No te cansas nunca de estar aquí?, bromeó, apoyándose en la puerta de madera. Su voz, cálida y relajada, era como un bálsamo y una amenaza al mismo tiempo. Es el único lugar donde puedo pensar, respondí sin mirarlo, intentando mantener cierta distancia emocional. Pero él no se movió. En cambio, se acercó un poco más, lo suficiente para que el espacio entre nosotros desapareciera casi por completo. No hubo tiempo para más. Desde el rincón de mi visión, noté una sombra moverse fuera de la caballeriza. Era Santiago, que había regresado antes de lo esperado. Su expresión, al vernos juntos, lo decía todo. Su rostro se transformó de sorpresa a furia en cuestión de segundos. ¿Qué está pasando aquí?, exigió, su voz resonando como un trueno. El calor subió a mis mejillas mientras retrocedía, incapaz de formular una respuesta coherente. No es lo que parece, empezó Martín, levantando las manos en un gesto defensivo. Pero sus palabras solo parecían alimentar la ira de Santiago. No te atrevas a decirme eso, swingó, dando un paso hacia él. Nunca había visto a mi esposo tan fuera de control. Su compostura habitual había desaparecido por completo, reemplazada por una mezcla de dolor y rabia. Yo quería intervenir, explicar, decir algo que apaciguara la situación, pero mi mente estaba en blanco. Inés, dijo Santiago, girándose hacia mí. ¿Es esto cierto? ¿Tú y él? Su voz se quebró al final, y su mirada, llena de desesperación, me hizo sentir como si todo mi mundo se estuviera desmoronando. No, yo, tartamudeé, pero las palabras se me atascaban en la garganta. Martín, viendo mi incapacidad para responder, tomó la palabra. No hay nada entre nosotros, afirmó con firmeza. Pero su intento de protegerme solo pareció enfurecer más a Santiago. No te atrevas a mentirme en mi propia casa. Zrenia, rugió, avanzando hacia él como si estuviera a punto de golpearlo. La tensión era insoportable. Quería gritar, pedirles que se detuvieran, pero me sentía paralizada. Finalmente, Martín dio un paso atrás, levantando las manos en señal de rendición. No quiero problemas, oh Santiago. Esto fue un error, dijo, su tono más bajo. Santiago lo miró con una mezcla de desprecio y dolor antes de girarse hacia mí una vez más. ¿Un error? Component placement, repitió, su voz apenas un susurro. ¿Eso es lo que somos ahora? Cuando finalmente se fue, dejando a Martín y a mí solos en la caballeriza, el silencio que quedó era ensordecedor. Martín intentó acercarse, pero lo detuve con un gesto. No sigas, le dije, mi voz temblando. Esto ya fue demasiado. Esa noche, en lugar de entrar a la casa, me quedé con Estrella. Me senté junto a ella, pasando mis dedos por su crin mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Todo está roto, Estrella, susurré, apoyando mi frente contra su cuello. Todo lo que conocía, todo lo que era, ya no existe. La yegua giró la cabeza hacia mí, como si intentara consolarme. ¿Tú aún te quedarás conmigo?, murmuré, sintiendo cómo su cálida respiración parecía mi único ancla en un mar de caos. El peso de lo que había ocurrido era insoportable. No sabía cómo seguir adelante ni cómo enfrentar a Santiago después de esto. Pero lo que sí sabía era que nada volvería a ser como antes. La caballeriza,
que antes era mi refugio, ahora se sentía como el escenario de mi propia ruina. Y sin embargo, allí estaba Estrella, constante e inquebrantable, recordándome que, incluso en los momentos más oscuros, había algo que todavía me pertenecía. La mañana llegó con un silencio que era casi insoportable. La casa, normalmente llena del eco de los pasos de Santiago preparando su día, ahora parecía vacía. El día anterior había dejado una marca que ninguno de nosotros podía ignorar. Al abrir la puerta de nuestra habitación, encontré el lado de la cama de Santiago intacto. No había dormido allí. Mi corazón se apretó al pensar dónde podría estar. Salí al patio y lo vi. Estaba sentado en el banco de madera cerca del huerto, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en el suelo. Parecía un hombre derrotado, alguien que había perdido una batalla que no sabía que estaba librando. Me acerqué lentamente, pero no dijo nada. Simplemente levantó la cabeza y me miró con unos ojos que ya no reflejaban la seguridad y fuerza de siempre, sino una profunda tristeza. Inés, comenzó, su voz apenas un susurro. He estado pensando toda la noche. Su mirada era pesada, como si estuviera cargada con el peso de todo lo que no se había dicho entre nosotros. Siempre creí que sabía quién eras, que entendía lo que necesitabas, pero estaba equivocado. No supe qué decir. Cada palabra que intentaba formar en mi mente parecía insuficiente, pequeña, incapaz de expresar el torbellino de emociones que sentía. Él continuó. No quiero pelear contigo, ni con Martín. No quiero convertir esto en algo peor de lo que ya es. Sus palabras me desconcertaron. No había gritos, ni reproches. Solo una calma resignada que era aún más dolorosa. Entonces, ¿qué vas a hacer? Zrenia pregunté, mi voz temblando. Santiago se levantó lentamente y me miró directamente a los ojos. Voy a irme, Inés. No puedo quedarme aquí sabiendo lo que ha pasado. Esta finca, este lugar, ya no es el mismo para mí. Quise detenerlo, decirle que no se fuera, pero las palabras no salieron. Una parte de mí sabía que él tenía razón. Habíamos cruzado una línea que no podía deshacerse. Sin decir nada más, Santiago recogió una pequeña bolsa que había preparado y se dirigió hacia su camioneta. Lo vi alejarse, sintiendo un vacío que no podía llenar. Cuando regresé a la caballeriza, Estrella estaba allí, esperándome como siempre. Su presencia era mi único consuelo. Me acerqué a ella, pasando mis manos por su lomo, buscando el alivio que solo ella podía darme. Todo está roto, Estrella, le dije, mi voz quebrándose. No sé si alguna vez podré arreglar esto. De repente, Estrella giró su cabeza hacia mí y me empujó suavemente con el hocico, casi haciéndome perder el equilibrio. Me reí, sorprendida por el gesto. ¿Qué intentas decirme? Murmuré, acariciándole el cuello. Su insistencia me hizo sentir algo que no había sentido en días. Una pequeña chispa de esperanza. Era como si intentara recordarme que aún tenía fuerza, que podía seguir adelante. Me senté en el suelo de la caballeriza, apoyando mi espalda contra las tablas de madera mientras observaba a Estrella moverse lentamente por el espacio. Mi mente era un caos, un laberinto de emociones y pensamientos contradictorios. Había perdido a Santiago. Había roto algo que nunca pensé que se podría romper. Pero también sabía que, de alguna manera, este era un nuevo comienzo. Quizás esto sea solo el principio, dije en voz baja, mis palabras dirigidas tanto a mí misma como a Estrella. La yegua se detuvo por un momento y me miró, como si entendiera. Me levanté y le acaricié la crin una vez más, dejando que el momento llenara el vacío que sentía. El aire de la caballeriza estaba impregnado del olor a paja y madera, un aroma familiar que siempre me había calmado. Mientras salía al patio, la brisa de la tarde acarició mi rostro, trayendo consigo una sensación de renovación. No sabía qué haría después, ni cómo enfrentar todo lo que había pasado, pero algo dentro de mí me decía que tenía que seguir adelante.